Buenas de nuevo. Vamos a empezar una mesa asociativa que va a moderar Carmen Lanagrán. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Rota. Es una asociación que es de ámbito nacional. Como han visto y ha quedado claro con toda la exposición que ha realizado Ofelia de Pablo, no solamente el periplo es cruzar el estrecho, llegar hasta allí y pisar suelo aquí, sino que para muchas mujeres migrantes empieza un periplo más, donde la labor de ONGs y de asociaciones que prestan y respetan los derechos humanos es vital para todas ellas. Por eso hoy en esa mesa van a estar el proyecto Almahogar Marillac, Betania y también Cruz Blanca. Vamos a ver un vídeo introductorio y empieza esa mesa. Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por agradecimientos. Agradecimientos a esta Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar. Una organización joven, con muchas ganas, que han iniciado un camino muy interesante y sobre todo en esta zona, una zona que, que tiene esa doble cara, ¿no?, de progreso y la zona también deprimida precisamente por eso que estamos tratando hoy, que es el tema de la inmigración, ¿no?, con todas las connotaciones que realmente estamos viendo, ¿no? Deciros que estoy muy agradecida a esta asociación y muy entusiasmada porque la fuerza que tienen, están consiguiendo y van a conseguir poder transformar en todo eso que estamos deseando y queriendo las feministas de forma transversal. Yo de verdad estoy entusiasmada y desde luego súper agradecida. Por supuesto a las dos entidades que están apoyando este proyecto, Ayuntamiento de San Roque y Diputación Provincial de Cádiz, del área de igualdad, porque es importante que las instituciones apoyen estas iniciativas porque solas no podemos, hay que llegar al acompañamiento de quienes tienen la responsabilidad también, es más, quien tienen la verdadera responsabilidad de cambiar este mundo, ¿no?, de conseguir un mundo más cordial, más dialogante, más justo, más equilibrado. Por tanto, agradezco todo esto y sobre todo el esfuerzo de esta gran organización que ha sido y que va a ser pionera y que va a dar mucho que hablar. Dicho esto, quiero presentar, por este orden, a las personas que tienen mandada por su organización y voy a presentar una a una de cada una de ellas para luego hacerles diferentes preguntas, ¿no?, para que hablen del trabajo que realizan y demás. Primero quiero presentar a Jerónima Cruz Sierra, ¿vale?, que pertenece al Grupo de Trabajo de Psicología en Emergencias desde el 2014, miembro del GIPET desde el noviembre del 2015, es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Terapia de Conducta y Salud, de psicólogo reconocido por el Sistema Nacional de Salud
y es representante de la Fundación Cruz Blanca. Bienvenida, Jerónima, a este gran congreso. La segunda persona a la que quiero presentar es Melissa Mann, de Nuevo Hogar Betania. Melissa Mann, es psicóloga jurídica, coordinadora estatal de área de trata y violencia de género, lidera equipos multidisciplinares de trabajo que intervienen en recursos especializados con supervivientes de trata y violencia de género. Ha organizado congresos nacionales e internacionales para la lucha contra la trata. Ha creado campañas pioneras de lucha contra la explotación sexual e impartida y da formación a profesionales de distintos sectores que pueden trabajar directa o indirectamente con mujeres supervivientes. Y la tercera representante del proyecto, perteneciente al proyecto ALMA, es el recurso residencial perteneciente a las Hijas de la Caridad, es Inmaculada López Ruiz, educadora y responsable de dicho proyecto. Es un recurso residencial para mujeres en exclusión social o víctimas de trata de seres humanos. Dicho esto, os quiero, y por ese orden, hacer una pregunta al aire, donde cada una de vosotras, y por este orden que he hecho la presentación, quiero que contestéis. La primera pregunta sería: ¿cuál es el diagnóstico de la situación mayoritaria de las mujeres que atienden desde su entidad? Pues principalmente ahora mismo en Fundación estamos atendiendo en el programa de mujeres, voy a centrarme, pero también hay programas de hombres, a mujeres de entre 25, 27 y 45 años aproximadamente. Por un lado tenemos el servicio de acercamiento, que es donde nos acercamos a los clubes, a los pisos, donde hay mujeres en situación de prostitución, las visitamos, les ofrecemos un poquito la cartera de servicio que tenemos, les explicamos qué tipo de recurso es el nuestro, cómo trabajamos y principalmente que lo que hacemos es mediación tanto a el tema de formación y laboral, tema de sanitario. Muchas mujeres demandan que no tienen cobertura sanitaria o que tienen problemas para empadronarse en el lugar en el que están viviendo, están residiendo. Y entonces pues la acompañamos en este servicio de mediación y les facilitamos estos servicios. También contamos con una vivienda que actualmente tiene 12 plazas y pueden estar tanto mujeres solas como mujeres con niños. Son viviendas supervisadas y allí cuentan pues con todo, están cubiertas todas las necesidades básicas, tanto el alojamiento, los suministros, la ropa, todo lo que puedan necesitar está cubierto, incluso tienen un dinero mensual de bolsillo. La idea de estas viviendas es el restablecimiento de las mujeres, que si tienen que esperar un tiempo para documentarse, pues puedan estar en un sitio en el que sus necesidades estén cubiertas hasta que puedan documentarse, a la misma vez pueden mejorar su formación, si necesitan formarse en algo, aprender algún oficio, perfeccionar alguno, o incluso hay mujeres que ya tienen titulaciones de su país de origen, algún tipo de formación o algo, pero no tienen una titulación española, pues pueden hacerlo durante ese tiempo. O hay mujeres que sí que están regularizadas, pero a lo mejor no tienen dificultades para encontrar empleo o vienen de una situación de trata de personas, pues entonces durante ese tiempo pueden estar en la vivienda y pueden restablecer su vida. Los niños también, pues cuando llegan también se les atiende todas sus necesidades, se escolarizan, tienen atención psicológica si lo necesitan, tenemos compañeras que también den tema de empleo y de formación. Melissa. Bueno, centrándome en el perfil que vemos ahora más de las mujeres, anteriormente a la pandemia sí que nos encontrábamos a muchas mujeres de origen subsahariano, sobre todo Nigeria. Eso ha cambiado, igual que ha cambiado muchas cosas debido a la pandemia y que las redes pues siempre van como un poco por delante, ¿no? y
y cogen toda esta rendija para ellos ser los que ganan finalmente. Ahora nos encontramos a chicas de Latinoamérica, principalmente Colombia, Venezuela y Paraguay. De unos 25, bueno, hemos llegado a tener casos de 19, pero la mayoría es de 25 a 40 años lo que nosotras trabajamos. Nos encontramos ahora también con mujeres muy dañadas por el consumo de tóxicos. Estamos especializándonos nuestros equipos en el tema de adicciones, porque al final, aunque la derivemos a servicios públicos como el CTA o CPD, ¿no?, dependiendo de la provincia de la que hablemos, aquí, por ejemplo, en la línea es el CTA, necesita mucho más allá que esa atención ambulatoria que va muy espaciada en el tiempo. Porque la mayoría pues, son obligadas a consumir tusi, cocaína o distintas sustancias estupefacientes y traen, por desgracia, ya un consumo activo que en algunas situaciones son el principal problema cuando llegan, ¿no? Aparte de todo lo que traen a nivel de salud mental, que luego si no hablaré más detenidamente de ese daño. Pero así, resumidamente, es lo que puedo decir, lo que nos encontramos aquí. Bueno, Inmaculada. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, dar las gracias al Congreso por invitarnos y contar con nosotros para este momento. Pues nosotros, el abanico de mujeres que atendemos es un poco más amplio porque son vulnerabilidad social. Dentro de la vulnerabilidad social, pues el abanico se abre. Las mujeres que llegan son de 18 a 40 años, con o sin hijos. Nosotros, por recursos, el 95% son madres, y no con un hijo, sino con dos, y también mujeres embarazadas. También la realidad, lo que está diciendo Melania, que la mayor cantidad de mujeres que tenemos son migrantes. Ahora mismo en el recurso contamos con 5 nacionalidades distintas. Se encuentran en situación irregular muchas y otras están en proceso de regularizar su situación. Las situaciones que, como he dicho antes, son muy amplias. Nosotros tenemos víctimas de violencia de género, tenemos víctimas de trata, tenemos víctimas de explotación sexual, tenemos mujeres que vienen derivadas de servicios sociales comunitarios, mujeres que vienen por un seguimiento de servicios de protección de menores, extuteladas. Por lo digo, el abanico es amplio de las personas que atendemos, de las mujeres que atendemos. Las mujeres que atendemos, un perfil, y siempre destaca, que tienen un desconocimiento total del medio porque son migrantes, no conocen el medio que les rodea y, por otro lado, desconocen sus derechos. Y a esto se une, que es por lo menos nosotros en nuestros recursos es importante, la barrera idiomática. La barrera idiomática hace que esta mujer no se acerque, no pueda acercarse a los medios que tienen alrededor, se retraiga, no tenga oportunidades, no puede abarcar los recursos que tiene alrededor. Y llegan con mucho miedo, llegan con mucha ansiedad y llegan con vivencias muy duras, por lo tanto muchas le acarrean enfermedades mentales. Nosotros ahora nos estamos encontrando con muchas personas con ansiedad y depresión, con amnesia disociativa y con trastorno postraumático, sobre todo las personas que vienen de trata y con explotación sexual. Ese es el perfil más o menos de las mujeres que tenemos. A mí me interesa, yo creo que tenéis un trabajo inmejorable, es un trabajo necesario, con mucho desgaste, porque en realidad tratar con mujeres en esa situación es una realidad muy dolorosa, y sobre todo para la gente que estáis en el día a día o coordinando precisamente estos servicios. Y eso supone un agravante y una pérdida de energía impresionante, porque a veces es luchar pues eso, contra los molinos del viento, ¿no? Es decir, esa es un poco la imagen, ¿no? Y dices, bueno, y es que esto no se para nunca. Y es decir, que a veces entra el desánimo. Yo, como trabajadora social y de alguna forma con alguna experiencia en este ámbito, lo he vivido, ¿no?
Yo os quería preguntar, a partir del trabajo que estáis realizando, de esa intervención, por así decir, inmediata, a partir de ahí, para la inclusión de estas personas, ¿qué otros servicios tenéis desde de las distintas asociaciones? Porque es verdad que pudiera ser, y en algunos casos que yo conozco, sí que están atendidas en vuestros servicios, pero llega un momento que, bueno, pues si no tienen un servicio que de alguna forma las preparen para integrarse en el mundo laboral, se van directamente a la prostitución. Eso es una evidencia, conocemos casos. Entonces, mi pregunta, ¿tenéis algún tipo de servicio que de alguna forma a estas mujeres, una vez que han llegado a vosotras y, bueno, están en ese tramo, en ese periodo, bueno, de alguna forma atendiendo, recibiéndolas, apoyándolas psicológicamente y dándoles una esperanza de vida en este país? ¿Hay alguna otra sección, organismo, dependiente de vuestra asociación, que las ayude a la formación para un trabajo y demás? Entonces, empiezas tú. Nosotros contamos con una orientadora laboral ahí en la Fundación y ella pues estudia cada caso personalizado en función tanto de las necesidades que tenga esa persona, si tiene necesidades formativas o no, como en función también de los gustos de la persona y de en qué tiene experiencia. Hay veces que, por ejemplo, una mujer tiene experiencia en algo que no tiene una perspectiva laboral aquí en España, entonces trabaja con la mujer y van como perfilando un poco qué perfil le puede gustar a ella y para acercarse de una forma realista al mercado laboral. También se están haciendo formaciones y estas formaciones siempre van dirigidas a que tengan una parte práctica en empresas para que las empresas conozcan a estas mujeres y tengan más facilidades también de tener un contrato y acceder al mercado laboral. Nosotras desde nuestra asociación tenemos dentro de lo que es la asociación el área de empleo, que ya lleva lo que es el itinerario individualizado de cada de las mujeres que llegan, pero desde nuestra área en concreto creamos la cafetería Café con Sal, que hacemos una formación teórico-práctica para el tema de hostelería y muchas de las mujeres con las que hemos trabajado realizan prácticas allí. Hemos creado Puntadas hacia el Futuro, que Puntadas hacia el Futuro es una cooperativa de costura que ya tenemos nuestra tienda online y estamos empezando a crear todo el stock que tenemos allí. Esto es gracias a, paralelamente, el trabajo de sensibilización y concienciación que hacemos en las empresas, en las grandes empresas, porque se siguen cerrando tratos con la trata. Entonces, nosotras vamos a ofrecer charlas de concienciación a grandes empresas, como puede ser Airbus, Iberia, Iberdrola, Moeve, distintas. Y a raíz de ahí, a través de las fundaciones que tienen ellos, que bueno, que también es como un sello de calidad, ¿no?, para las empresas, pues optamos a premios o a subvenciones que nos permiten hacer este tipo de situaciones. Porque si no, en que algunas veces los procedimientos penales son largos, algunas veces ya los estamos teniendo más ágiles, pero eso sería un tema para hacer otra mesa bien extendida. Te encuentras muchas trabas en esos procedimientos, entonces dejamos a la mujer en un limbo que no está ni documentada, ni puede tener un trabajo digno, entonces acaban limpiando casas o cuidando a ancianos. Si das con una familia que quiera pagar lo que consideramos que es digno para una persona y unimos eso a la baja autoestima y el daño que traen las mujeres totalmente disociadas, como bien ha comentado Isma, y con la necesidad que dejan en sus países de dar de comer a sus niños, a familias a cargo, esa vulnerabilidad las lleva directamente otra vez a caer en las redes de trata. Entonces, hacemos un poquito eso. Inmaculada. Vale. Pues nosotros, es un recurso residencial integral, o sea, las mujeres viven en 2 unidades de convivencia y nosotros el trabajo es desde pie. Yo tengo el despacho, mi equipo tiene el despacho dentro del recurso. Partiendo de ahí, la mayoría de las mujeres lo que quieren es una emancipación y trabajar. Entonces,
la pieza fundamental dentro del equipo es la orientadora laboral y la inserción laboral. Importantísimo. Nosotros también tenemos pequeños convenios a nivel de Campo de Gibraltar con algunas empresas, sobre todo de servicios, porque otra de los hándicaps que tenemos es que las mujeres no tienen una formación después a la hora de una homologación de un título de, ¿qué te digo yo?, de Brasil, o un título de Argentina, o un título de Perú o de Venezuela, o de África subsahariana, eso ya es impensable. Entonces vienen con un currículum que solamente trabajan en áreas de servicio, de limpieza, de cuidadoras, de personas con dependencia. Eso es un problema que tenemos. El trabajo con cada mujer en un proyecto ALMA es individual. Basamos, la mujer si necesita, por ejemplo, la red de apoyo que comentabas antes, nosotros sí tenemos una red de apoyo junto con todas las compañeras y a nivel institucional, pues con Cáritas también, a nivel de empleo, que tiene programas de formación, con Don Bosco también, a través del SAE. Entonces, a esta mujer en un principio se la acompaña, pero después tiene que, de manera individual e independiente, ir y asistir a esas citas, a esos lugares donde le van a asesorar a nivel laboral para que cuando ella salga del recurso se pueda manejar de una manera independiente. Nosotros también trabajamos el área psicológica, que es importante, las habilidades sociales, el aumento de la autoestima, la asertividad, en la resolución de conflictos, porque dentro del mismo recurso son distintas culturas, distintas formas de ver la vida, y a mí me han surgido conflictos de la manera, por una palabra, en cristiano el hermano no es lo mismo que por un musulmán. Entonces, por una palabra tan tonta como es, ha habido un conflicto. Entonces, se trabaja eso a nivel de talleres individuales, de terapias individuales y también terapias grupales que tenemos. La tenemos dividida en áreas. Y un área que es como más de proyecto ALMA es el área de escuela de madres. Son todas, casi todas, lo que he dicho, como he dicho antes, madres. Entonces, las mujeres no tienen los recursos, no saben que hay un programa de niños sanos, no saben la alimentación que debe de tener un niño adecuadamente, las normas a lo mejor por una rabieta que tenga un niño, qué preparación como es un biberón. Entonces tenemos dos compañeras que son las que se encargan de esa área. A nivel jurídico es una problemática porque cada una viene con distinta, a nivel jurídico es una locura. Desde la documentación de residencia, que es muy compleja para una mujer que no está formada, que no conoce el país y que no conoce en muchas ocasiones el idioma, el obtener una residencia legal en España, si no tiene un asesoramiento, ya te digo yo que difícil lo tiene. Y nosotros al principio, cuando llega la mujer, normalmente tenemos un periodo como para que la mujer esté calmada, tranquila, porque como vienen con tanta ansiedad, que empiezan a relajarse. Entonces, es como crear un ambiente más familiar, para que ellas sepan que ahí tienen un lugar seguro. Un lugar seguro, tenemos una serie de protocolos, que es lo que llevamos en la casa, de unos días que no tienen conexión con las redes, que no tienen, también tenemos protocolos de seguridad dependiendo del caso. Y sobre todo, lo que le digo, la pieza fundamental es la orientadora y la integradora laboral que hace una labor individual con cada mujer. Qué importante es el acompañamiento. Qué importante es el acompañamiento. Y el acompañamiento con eso que estabas tú diciendo, es decir, con ese cariño, con esa historia, es decir, y con ese espíritu de decir, venga, vamos a darte la caña para que puedas tú pescar. Vamos a enseñarte cómo funciona la caña. Qué importante es el acompañamiento. Dicho esto, hay un tema muy importante que ahora habéis tratado, más o menos, y sí que quería que profundizaseis un poco en él, que es precisamente cómo se atiende y trata los problemas de salud de estas mujeres. ¿A través de quién? ¿A través de qué organismo? ¿Qué dificultades estáis teniendo? Como habéis dicho, muchas de ellas son madres y algunas seguramente han sido madres o iban a ser madres
precisamente en ese trayecto que venían de la otra orilla. ¿Cómo tratáis esto? Es decir, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo, es decir, yo me imagino, pues eso, que vienen a un país que no conocen a nadie, vienen con esa ansiedad que estáis hablando, vienen con problemas mentales, seguramente, psicológicos, porque es muy duro. El desarraigo, ¿no? Muchas veces vienen solas, pero también vienen con sus hijos, y ese desarraigo de cultura, de espacio, huyendo de alguna manera, ¿cómo lo podéis afrontar? ¿Quién acoge o quién se encarga de esa salud mental y física de estas mujeres? ¿Empiezas tú? Bueno, en el caso de la salud física, nosotros empezamos cuando cogemos a una mujer en la vivienda, siempre tramitándole la tarjeta sanitaria, salvo algunos casos de alguna mujer que venga derivada ya de otro lugar de Andalucía, que son las menos normalmente, a casi todas le tramitamos la tarjeta sanitaria. He de decir que aquí en el campo de Gibraltar tenemos mucha facilidad porque tenemos contacto directo con las trabajadoras sociales. Entonces, simplemente pues mandándole la documentación por email a la trabajadora social ya nos tramita lo que es el AN y nos lo manda. Nosotros, por ejemplo, que sí que llegamos en la ruta de acercamiento a la zona de Estepona y de Marbella, allí es mucho más complicado hacerle la tarjeta sanitaria porque tienen que ir presencialmente, tienen que llevar padrón, nos cuesta mucho más trabajo. Pero en la zona aquí del campo de Gibraltar, esa conexión, esa sinergia con las trabajadoras sociales del centro de salud es magnífica. Después, en cuanto a el tema sanitario de las mujeres, pues hay como anécdota, ¿no? Las mujeres subsaharianas no controlan el concepto de centro de salud. Entonces, para cualquier cosa es hospital. Entonces hay que explicarle que aquí están los centros de salud, que son para las cosas más pequeñas, que cuando, por ejemplo, te duele una muela o tienes un dolor de cabeza o te sale una erupción en la piel, que se va al centro de salud, que digamos que los hospitales son para las cosas más grandes, ¿no? Para las dolencias más grandes. Ahora mismo nosotros el perfil que tenemos es principalmente mujeres de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces ellas pues sí tienen más controlado eso. Algunas tienen algunos problemas de salud físicos, pero normalmente pocos problemas de salud. Pero sí hay muchas mujeres con problemas a nivel psicológico. ¿Vale? Hay que trabajar pues mucho con ellas, el sufrimiento que han pasado, las que han dejado algunos hijos o sus hijos en sus países de origen, ¿no? El tema del desarraigo, el tema muchas veces de que aunque son conscientes que han hecho ese proceso migratorio por una mejora para su familia, pero eso eres consciente cuando inicias el proceso. Claro. Pero cuando ya estás en el otro país, piensas, bueno, pues he tomado la mejor decisión, o no estoy en el día a día de mis hijos, y hay muchos sentimientos de culpa, cosas que también hay que trabajarlas más, independientemente de otro tipo de cosas que puedan padecer, y se trabaja individualmente con cada una de ellas. Con las mujeres, pues yo siempre he dicho que la pieza angular de la recuperación es la psicológica. Encontramos muchas enfermedades, bueno, muchas ITS, porque claro, la mayoría ejerce la prostitución con mucho riesgo. Aquí en Algeciras había un centro de ITS que han quitado, una barrera que nos encontramos que para uno que hay lo quitan. En Málaga, por ejemplo, que también trabajamos, estaba en una zona accesible y lo ponen allí en el palo ahora creo que está, o sea, a nivel público nos encontramos muchísimas trabas. Dentro de lo que es los equipos de Betania, pues tenemos psicólogas especialistas en trauma y victimología en cada una de las provincias, pero sí que aparte cada una está especializada en algo más. Entonces dependen los recursos en los que tengamos las mujeres que estén dentro con nosotras viviendo o fuera externa en contexto de prostitución, las vamos derivando a, si hay algo muy concreto, pues a la psicóloga que sea. Y si están viviendo, pues cada una principalmente la atiende la psicóloga, que como bien dice Isma, y es muy importante, y nos lo reflejan las supervivientes, es muy importante que la oficina esté dentro del recurso y que los equipos estén dentro del recurso, porque si no tú no ves ni la mitad del sufrimiento que tienen las mujeres, porque el sufrimiento está en la noche, está en el despertar de una pesadilla y está en ese acompañamiento que no se puede dejar antes, durante y después de un proceso tan duro que pasan tanto migratorio, judicial y de recuperación como superviviente de tanto sufrido.
Otro de los obstáculos que nos podemos encontrar es el tema de la salud mental, que escasea y creo que es un punto que habría que poner en la mesa a nivel general para toda la población. Pero si hablamos ya de mujer extranjera y encima prostituta, o porque lo seguimos viendo así, la que tiene el estigma es ella, él no, pues apaga y vámonos. Nosotros hemos puesto quejas formales ante delegaciones de salud por cosas bestiales que, vamos, yo en concreto he vivido en triaje, en urgencia, en salud mental, de ir con una chica que te comentaba anteriormente, que tenía intentos autolíticos día sí, día también, totalmente disociada, se orinaba en la cama, una chica de 26 años que solo al ver su foto de identidad y al verla a ella tú ya veías el desgaste que traía, porque era brutal. Y decían en salud mental del Hospital de la Línea, que es el que tenemos con Agudo, que bueno, que ella estaba consciente de la realidad, que no tenía que ser ingresada. Pudo ser ingresada tras un intento de autolítico bastante grave, ¿no?, que casi acaba con su vida, y ahí vieron la gravedad, pero a los 2 días nos la vuelven a traer de que, bueno, que, o sea, imaginaros, ¿no? Lo principal es la salud física, pero muy de la mano y mayoritariamente la salud mental de esta mujer, y estar muy formados y formar a los profesionales que al final entran en juego. El tema sanitario, en la sanidad pública, es que vemos, ¿sabes? Tienen que estar formados. Hay protocolos que tienen un anexo que te habla de la trata y de la prostitución, pero lo pueden tener en el cajón y no leerlo. Entonces esa formación tendría que ser obligatoria y reciclada para todos los profesionales. Completamente de acuerdo. Inmaculada. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en las víctimas de trata, en lo que ocurre en el sistema de salud. Falta mucha formación y mucho asesoramiento. Ya en el resto de mujeres que vienen de vulnerabilidad que nosotros recibimos, normalmente lo primero que se hace es el desplazamiento médico de la entidad donde venga o del lugar donde venga, tanto a ella como a los menores. Vienen con muchos problemas también físicos que somatizan de las situaciones que viven. Mucha ansiedad con la comida, problemas digestivos, problemas de la piel, que normalmente la derivamos, lo que te digo, la acompañamos siempre la primera vez al centro de salud, que gracias a Dios estamos muy cerca, y la atienden. El personal del centro de salud que nos corresponde a nosotros, yo no puedo, lo que dice Jero, la trabajadora social es excelente y el personal también. Entonces se atiende tanto a los niños, atienden tanto a los niños nuestros como a las mamás. Casos independientes de a lo mejor de explotación sexual y no es trata, por ejemplo las mujeres embarazadas. Claro. Todas tienen un control, esas se le lleva un control exhaustivo de todas las citas médicas que llevan, de analíticas y de fechas de parto. Yo creo que llevamos como 7 o 8 partos. En los tiempos que yo llevo como 8 o 9 años en el recurso, como 8 partos, y ahora tenemos otro. Entonces, el acompañamiento. Y lo que es las enfermedades de salud mental, nosotros sí nos las encontramos en todas las mujeres, más o menos tienen problemas de salud mental. La salud mental es piedra angular de todos nuestros recursos. Sí, yo quería haceros una última pregunta, quizá muy rápida por el tiempo, que es cómo, es decir, con todos estos servicios que estáis dando a la ciudadanía, a través de la ciudadanía, que yo la considero ciudadanía, aunque sea de la otra orilla, ¿cómo os financiáis? ¿Qué recursos? ¿De dónde recibís los recursos para tener esa estructura tan importante y necesaria para atender a estas mujeres? Porque esto, es decir, esto no es un voluntariado, es decir, que te lo sacas de la manga. Esto tiene que llevar una estructura, una organización, y eso es igual a dinero. ¿Cómo os financiáis? ¿Qué instituciones os ayudan? No ayudan, aportan a esa necesidad que hay que afrontar. ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros contamos con financiación de fondos propios, aunque esa es una mínima parte. La mayoría de las financiaciones son por subvenciones. Son financiaciones buenas que cubren muchas cosas, pero también se dejan muchas otras. ¿Vale? Entonces siempre hay que estar tirando recursos. También tenemos financiación privada, pero todo esto es algo muy inestable, porque las financiaciones públicas van cambiando en función de los años. Hay algunos años que se dan más para unos programas,
otros años que se dan menos para otros programas y las financiaciones privadas también son muy vulnerables. Así que eso es un trabajo que se hace año a año y buscando financiación. Y tienes que ir buscando financiación porque sabes que siempre de la financiación que busques, alguna va a fallar o alguna va a caer. Y sin embargo, los programas hay que intentar mantenerlos. Claro. Y también, aparte, hay que tener en cuenta que las financiaciones se dan, digamos, con nombre y apellido, en el sentido de que se dan conforme a unos perfiles determinados. Pero claro, muchas veces no te quieres quedar solo en el perfil determinado porque llegan otras necesidades y también tienes que cubrirlas. Entonces tienes que buscar los recursos. Sí, el puzzle, ¿no? Tienes que poner las piezas aquí, allí, para que poder tener toda la imagen que realmente pretendéis. Melissa. Pues como ella, nosotros somos financiados por el Ministerio de Igualdad, por la Junta de Andalucía, por las distintas diputaciones, por empresas privadas que se han convertido en aliados. Y bueno, y desde el inicio realmente siempre lo dice, ¿no?, la directora, que es la que se encarga de encontrar incansablemente escenas de financiación, que han estado apoyándonos y siempre han creído, ¿no?, en lo que hacíamos. Pero hay que estar año tras año y siempre presentar más de lo que creemos que nos van a dar, porque nos podemos quedar cojas en ciertos aspectos. Y es verdad que yo ya de ahí me salí, que es una alegría, porque hay un departamento de gestión de proyectos que es un peso que te quitas de encima, que es un peso bien grande, pero yo siempre he dicho que tenemos un año de estancia máxima, ¿no? Pero eso es mentira. Yo no juego, o sea, yo no limito la recuperación de una persona a un año, porque es que nosotros hemos llegado a tener a personas durante 2 años y medio. Lo que necesite. Lo que necesite. Y luego el seguimiento de la persona, que es súper importante. Ya lo decíamos en la reunión de preparación, que yo tengo contacto con mujeres desde 2015 y yo sigo siendo su hermana de España, que estas en concreto son de Nigeria y de Senegal. Sí. No se pierde. Esa seguridad y ese sentimiento no lo pueden perder. Pues nosotros igual. Dependemos del Ministerio, dependemos de IRPF, dependemos del IAN y de la labor de las hermanas de la Hijas de la Caridad, que están todo el día buscando patrocinio y dinero para el recurso. Pues nada, muchas gracias a las 3, muchas gracias a vuestras organizaciones, que no decaigáis, que esto es... pues eso, que piensas que cuando crees que has alcanzado un espacio a lo mejor te tienes que parar o te tienes que bajar del escalón y decir no, hay que continuar. Y sé y conozco bien la problemática y sé que bueno, vais a seguir haciéndolo, tanto vosotras como vuestras organizaciones, porque las mujeres lo necesitan, lo necesitamos. Y necesitamos a estas organizaciones que están dando la cara y que desde luego acogen a estas mujeres, porque nadie se ocupa de ellas y es importante que os ocupéis vosotras y otras organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas entre el público. Ya saben cuál es la manera de hacerlo. Alzan la mano, le van a acercar lápiz y papel y van a poder hacer las preguntas que ustedes necesiten. Oye, magnífico, ¿eh? Da gusto escuchar el compromiso social que tenéis, y a pesar de que me imagino que habrá días que uno se va desolado a casa o desolada a casa, ¿no? Y sin embargo, al día siguiente hay que seguir trabajando, ¿no?, por la dignidad y por los derechos humanos de todas ellas también. Muchísimas gracias por vuestra experiencia. Gracias. Bueno, llega ahora el momento de otra ponente experta. Ella sensibiliza muchas veces y lo hace con cifras, porque escucharéis y seguiréis, si estáis un poquito metidos en el mundo de la igualdad de género, lo que es feminicidio.net. Hay mujeres que son asesinadas a diario solamente por el hecho de ser mujeres. No hay otra razón más. Ella, a través de un observatorio, contabiliza todos estos casos y tenemos, gracias a eso, cifras reales más o menos de la magnitud que tiene el feminicidio. Es experta, además, en violencia sexual y ha creado el primer organismo a nivel internacional abolicionista. Se llama Graciela Atiencio. Vemos un vídeo y os dejo con ella.
entre 800 y 900 alumnos. Bueno. Hola. Yo luego me voy a sentar porque he escrito algo ahora mismo para el final, porque he cambiado un poco mi discurso después de ver el docu de Ofelia de Pablo. Muchas gracias por visibilizar a las otras, a las invisibles, y también de escuchar a las compañeras, ¿no?, de la realidad que viven mujeres que son como nosotras, ¿no? De todas maneras, lo que no voy a cambiar es la ponencia que traje. Solamente voy a poner el marco de la ponencia, que es una pregunta, y ahora voy a explicar por qué España necesita una ley abolicionista del sistema prostitucional, ¿no? Porque hemos hablado todo el tiempo ahora del sistema prostitucional, pero también es invisible, no está socialmente, no tenemos todavía una conciencia del daño social que provoca el hecho de que España sea un Estado proxeneta. España es un Estado proxeneta y ahora voy a demostrar por qué, ¿vale? Si quieren, vamos a poner la pregunta que hago yo en algunas de mis conferencias de... ay, perdón. Solamente voy a usar, creo, la primera... No... Ah, hacia allá, ¿no? Bueno, no está funcionando esto. Bueno, no importa. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible que España pueda alcanzar, promulgar una ley abolicionista de la prostitución? ¿Y por qué esta pregunta es necesaria? Primero, bueno, yo sí tengo que hablar de datos y de poner el contexto, ¿no? En un contexto de feminización de la pobreza global, porque hemos estado hablando ahora todo el tiempo de la feminización de la pobreza, que afecta mayoritariamente a mujeres, niñas y niños. Y las mujeres tienen un mayor porcentaje que los varones de sufrir pobreza extrema. Ese es un concepto que es fundamental, porque esa situación, hemos estado hablando ahora todo el tiempo de vulnerabilidades, y la principal vulnerabilidad de las mujeres es la pobreza. Le decía a Luisa, que me entrevistó para la radio de Canal Sur, y que una de las principales cuestiones que no nos imaginamos cuando no nos ponemos en lugar de esas mujeres que cruzan la frontera para encontrar una mejor vida aquí, ¿qué es lo único que tienen? ¿Qué es lo único que tienen? A ver si alguien me responde. Un cuerpo. Un cuerpo, ¿no? ¿Y qué pueden hacer esas mujeres si lo único que tienen es un cuerpo? Para sobrevivir, porque lo primero es sobrevivir. Nos decía Ofelia que cruzan sin dinero, que tienen que pedir dinero para comprar el billete, ¿no?, del ferry, ¿no? ¿Y qué hace el sistema patriarcal? También necesitamos hablar de patriarcado porque todavía no hemos hablado de patriarcado en esta mañana. Vivimos en un sistema patriarcal donde una de las primeras violencias, si no es la primera, junto con el feminicidio que hemos vivido las mujeres en la historia de la humanidad, es la esclavitud sexual y la esclavitud laboral. 5.000, 6.000 años después de que naciera el sistema patriarcal, seguimos igual. No, igual no. Tampoco vamos a... Quiero hacerle caso también a Fátima, de que tenemos que verlo, tenemos que encontrarle el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo es que en los últimos 100 años las mujeres hemos avanzado más que en milenios. Y eso es algo realmente para valorar y para que nos dé fuerza e impulso para seguir avanzando, porque sin las mujeres no se mueve el mundo. Y quiero reivindicar aquí que si las mujeres dejáramos de cuidar, lo que pasa es que tenemos que cuidar de otra manera, ¿no?, que se nos reconozcan nuestros derechos y sin esclavitud, el mundo se cae. El mundo se cae. Y las que estamos ahora, de alguna manera, sosteniendo este mundo para que no sea peor, somos las mujeres. Y eso lo tenemos que ver como algo muy positivo.
a todos los lugares donde voy, la fuerza que encuentro en las mujeres es impresionante para seguir avanzando en nuestros derechos. Entonces, una de las asignaturas pendientes que tenemos en este país es una ley abolicionista del sistema prostitucional. ¿Por qué? Porque España es el primer consumidor de prostitución y el primer país de explotación sexual en Europa, el tercero del mundo. Estoy hablando de cifras que se estiman que son oficiales. Tenemos una normalización de la explotación sexual y también de la explotación laboral. Yo no tengo datos de la explotación laboral porque también tenemos un oscurantismo tremendo con el tema de las cifras. Es una vergüenza que el último estudio de Naciones Unidas que se publicó sobre la trata, que es del año pasado, aunque los datos son de 2022, calculan que son 19.000 y algo mujeres que están en riesgo de trata en el mundo. ¿A ustedes les parece real esa cifra? 19.000 mujeres de 91 países, ¿vale? Y en España, el año pasado, no llegaron a 2.000 las que fueron consideradas víctimas de trata. O sea, tenemos no solamente un Estado proxeneta como España, la Unión Europea todavía no ha adoptado una posición porque hay una lucha encarnizada y tenemos a un lobby proxeneta que es muy fuerte y que lo que quiere es que los países de Europa adopten el sistema de la regulación de la prostitución, ¿no? Y entonces a esas mujeres que cruzan el estrecho, que han pasado violencia sistémica y varios tipos de violencia, les vamos a ofrecer cuando entren a este país papeles para que sean mujeres prostituidas. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, Podemos acaba de pedir que a las mujeres en situación de prostitución que no tienen papeles, que se los den, ¿vale? Si bien los argumentos que dan es para que puedan salir de esa situación, pero ¿cómo van? Gracias. Pero ¿cómo van a salir de esa situación si están en una vulnerabilidad o tienen varias vulnerabilidades extremas? Estaban hablando, las secuelas que dejan la violencia sexual en la infancia, la violencia sexual en la pareja, la violencia sexual que sufren en el marco del trabajo o de los países donde vienen, dejan secuelas para el resto de sus vidas, ¿vale? Y muchas en ese proceso disociativo y de desvalorización total, porque lo que son es un cuerpo, ¿no? Que no saben que tienen derechos, ni siquiera tienen conciencia de sí, de que son personas, y por eso defiendo el feminismo, porque el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas. Entonces, en ese contexto, lo que yo considero es que es urgente dentro de la agenda feminista es conseguir que exista una ley que permita perseguir a los proxenetas, ¿vale? A los proxenetas, porque España es un país en el que casi no hay condenas anuales contra el proxenetismo. ¿Qué tienen los proxenetas? ¿Saben qué tienen los proxenetas? Los mejores abogados, los mejores contactos. Las que son abogadas aquí lo saben perfectamente. Una denuncia por trata es un proceso sumamente engorroso y es donde las mujeres se ponen en una situación todavía mayor de vulnerabilidad de las que están dentro del prostíbulo, porque tienen que denunciar a su proxeneta y muchas no lo hacen. Entonces, el problema que hay en el mundo es que tenemos que cambiar la perspectiva. Lo voy a explicar simplemente porque yo no soy jurista y además la gente me pregunta y dice, ¿pero qué es la abolición de la prostitución? No se entiende lo de la abolición de la prostitución, ¿no? Y entonces yo lo explico desde la perspectiva feminista, porque fue el feminismo el que, digamos, instauró el abolicionismo. No, tampoco tengo tiempo ahora de contar la historia, pero sí puedo decirles que 8 países del mundo han adoptado el sistema abolicionista. Uno de ellos es Francia. ¿Qué pasa? Que como Francia tiene una ley abolicionista que persigue todas las formas de proxenetismo y que sanciona a los compradores de sexo, me niego a llamarles clientes. No son clientes, son puteros. Son los que el estigma tiene que cambiar de bando. Y si ustedes hablaran, por ejemplo, que ya sé que es un país modélico, es un país pequeño, pero sí nos sirve
de referencia saber que existen países en el mundo en el que ser putero es ser un agresor sexual, ¿no? Y el que sostiene la demanda, el que sostiene la trata, sin demanda no existiría ni la trata ni la prostitución. Pero sin demanda también tendríamos unas cifras más bajas de violencia sexual, porque déjenme decirles que las sociedades en las que se normaliza la explotación sexual, en las que se normaliza la explotación de niñas, tenemos unas tasas de pederastas aquí altísimas. España es un país también donde está bastante normalizada, lo voy a decir tal cual, la pederastia, ¿vale? No sé si conocéis una sentencia muy famosa de los empresarios de Murcia. ¿La conocéis, verdad? Que uno de ellos pedía una virgen, querían vírgenes y niñas, ¿no? Que además fue de escándalo la sentencia, porque aquí los proxenetas se van de rositas y el más invisibilizado es el putero, el putero. Y como dice una estudiosa que es la primera en el mundo que estudió el proxenetismo, perdón, el consumo de sexo, estudió al comprador de sexo a nivel global, que es Melissa Farley, que hizo varios estudios y el último lo publicó hace 2 años. Aquellas sociedades en las que está normalizado el consumo de prostitución, la compra de sexo y está normalizada la explotación sexual, son sociedades que están destinadas a tener altos porcentajes de la población masculina de agresores sexuales. ¿Por qué? Porque el putero aprende a deshumanizar a las mujeres en la prostitución, ¿no? Y esa deshumanización no queda ahí dentro del puticlub ni dentro del piso. Esa normalización de la prostitución luego afecta a las mujeres que son compañeras de vida, a las niñas cercanas, porque un porcentaje importante de ellos luego se convierten o son anteriormente agresores sexuales. No podemos admitir en un país como España, yo soy inmigrante y me siento muy orgullosa de vivir en un país con la arquitectura de igualdad que tiene, de leyes igualitarias, que todavía en el siglo XXI sigamos permitiendo que la explotación sexual, la trata y la institución que posibilita y que permite la explotación sexual y la trata no sea abolida. Abolir no significa tampoco que se vaya a acabar, ¿no? Pero el cuestionamiento que nos hacen a las abolicionistas, los regulacionistas o el lobby proxeneta cuando nos dicen ¿cómo vais a querer una ley abolicionista si la prostitución nunca se va a acabar, ¿no? Imagínense si pensáramos eso de los homicidios, ¿no? Vamos a quitar las leyes que tienen que ver con el delito de homicidio porque los homicidios nunca se van a acabar. El modelo abolicionista probablemente sea de los modelos jurídicos que existen en el mundo más resistidos, porque en las sociedades patriarcales, y vivimos en un sistema patriarcal, uno de los privilegios que todavía no se ha podido dinamitar ni se ha podido erradicar, gran parte es el consumo de cuerpos de las mujeres y la compra de sexo. Y ahora tenemos un problema todavía mayor, que es que la industria de la explotación sexual necesita cada día más y más mujeres para la producción de pornografía, ¿vale? Y también para poder ir cambiando. ¿Por qué? Porque la vida útil de una mujer en situación de prostitución, de explotación sexual para los proxenetas, lo dicen ellos mismos, hay testimonios y estudios, es de el proxeneta de Mabel Lozano, lo dice claramente, él explotó a más de 1000 mujeres, os recomiendo el documental o el libro. La vida útil de una mujer explotada sexualmente son 3 años. Después empiezan con problemas muy serios y a flaquear y no quieren seguir en esa situación. ¿Y qué pasa? Que si tenemos leyes que no atacan a la raíz del proxenetismo y la explotación sexual, con leyes contra la trata
que no ataquen a la raíz, lo que tenemos es que las mismas leyes contra la trata lo que consiguen es beneficiar el recambio. El recambio. ¿Lo estoy explicando claramente? Por eso no es que estemos en contra de las leyes contra la trata, las abolicionistas. Lo que creemos es que necesitamos otro tipo de leyes que vaya a la raíz. Y lo voy a resumir para no extenderme más porque después quiero leer un textito que escribí sobre esta ponencia pensando en la memoria de las nadie. Ahora voy a explicar lo de las nadie. ¿Qué significa ir a la raíz? El delito no lo comete la mujer. Sin embargo, en la trata, ¿quién es la que tiene que demostrar el delito? La mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cambiáramos el registro, la perspectiva? Porque primero hay que entenderlo mentalmente. ¿Qué pasa si señaláramos al demandante? ¿Quién comete el delito? A mí no me gusta la expresión las mujeres que ejercen prostitución. Los que ejercen la prostitución son los puteros y los proxenetas, no son las mujeres. Las mujeres somos prostituidas, somos las explotadas, somos las oprimidas, somos las asesinadas en el sistema prostitucional. Es la peor de las violencias, que es el feminicidio. Los feminicidios más letales, en los que hay profanación del cadáver y se cometen infinidad de actos violentos antes de que ellas sean asesinadas, es el feminicidio por prostitución. Entonces, ¿por qué no adoptar un sistema en el que se persiga a los demandantes y a los proxenetas? Las leyes contra la trata no funcionan, funcionan muy mal. Cada vez más países han adoptado leyes contra la trata y os digo que estamos peor que nunca en cuanto a cifras. Está aumentando la trata a nivel mundial, está bajando las edades, cada vez es mayor la trata con fines de explotación sexual infantil, ¿vale? Tenemos un aumento generalizado a nivel global de la violencia sexual, de lo que está haciendo la pornografía, que se ha convertido en la escuela de la violencia sexual. Y la pornografía lo que hace es fabricar puteros a gran escala, porque necesitan demandantes desde pequeños para después sostener los pisos y los prostíbulos. Bueno, yo quiero acabar diciendo que tenemos un gran desafío en España. No podemos dejar pasar más tiempo. Existe una urgencia de conseguir una ley abolicionista. Yo lo digo en todos los sitios a los que voy. Aquí hay compañeras que llevan décadas luchando por conseguir una ley abolicionista. Y creo que por deuda con esas compañeras que empezaron 30 o 40 años antes y algunas, como recientemente se nos ha ido, ¿no? Y las que empezaron a luchar se están yendo de este mundo sin que hayamos conseguido una ley abolicionista. No solamente lo tenemos que hacer por las mujeres en situación de vulnerabilidad y que son presas, como yo que entré a este país como inmigrante, de solo tener un cuerpo. Aunque yo no entré en esa situación, siempre me he puesto en la piel de ellas y por eso defiendo esta causa. Creo que es urgente conseguir una ley abolicionista del sistema prostitucional porque un país que es el faro del mundo de la igualdad no se puede permitir ser el prostíbulo de Europa. ¿Qué pedimos por último en esa ley abolicionista? 4 cosas básicas. Que no son tan básicas porque necesitamos una transformación social y crear una conciencia a nuestro alrededor. Es penalizar todas las formas de proxenetismo, porque en el año 95 se quitó la tercería locativa y España en ese entonces no era un país de destino de la trata y de la explotación sexual. Y a partir de entonces empezó a convertirse en lo que es hoy, donde la prostitución ha crecido sin control. Necesitamos que la sociedad tome conciencia de que el putero es un agresor sexual y necesitamos que sea penalizado, que tenga una serie de sanciones que pueden empezar de multas hasta la cárcel, ¿no? Melissa Farley entrevistó a cientos y cientos de puteros en el mundo y les preguntó a todos, ¿qué medida de disuasión tendrían ustedes los puteros para que podamos
acabar con el consumo masivo de prostitución. ¿Y saben qué contestaron? La cárcel. Ellos mismos contestaron eso. Ellos mismos contestaron eso. La cárcel. Y en Suecia les llega una carta. Les llega una carta que recibe a veces la mujer, la pareja. Y socialmente es denigrante ser putero, ¿no? Aquí pareciera que es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, la tercera medida, que en realidad es la principal y que debería haber sido incluida la prostitución dentro de la ley del solo sí es sí, fue una larga batalla. La ley del solo sí es sí quitó la prostitución y la explotación sexual y la tercería locativa de la ley. Es más, todos los partidos, menos el PSOE, el PSOE y el PP, pusieron el grito en el cielo de incluir de nuevo la penalización de todas las formas de proxenetismo. Se negaron a aprobar la ley. ¿Qué os dice eso? ¿Qué os dice eso? Y estamos hoy luchando porque el gobierno va a hacer una propuesta, pero no sabemos si va a ser abolicionista. Yo tengo mis serias dudas. Creo que vamos a tener que seguir luchando por una ley abolicionista y creo que vamos a tener que seguir mostrando historias como las que hemos escuchado hoy, visto, y tenemos que poner la situación de las mujeres en el centro. Una ley abolicionista lo que tiene que ofrecer a las mujeres es alternativas de salida laboral, una reparación integral que afecte reparación de la salud mental, de la salud física, ayuda en el proceso de salir, que puede llevar muchos años o varios años, darles herramientas de autonomía para poder afrontar una nueva vida, ¿no? Digo yo, si hay dinero para aumentar el gasto militar, aquí me lo están soplando, ¿por qué no va a haber dinero o para construir carreteras, ¿no? O para mejorar la seguridad de las ciudades? ¿Por qué no plantear transformar este mundo y que la vida de las mujeres, que somos las que lo sostenemos, tenga, pues eso, que sea una vida digna, ¿no? Y que esa igualdad, entre comillas, llegue a todas. Bueno, a mí me ha movilizado mucho esta mañana de esto que estamos viviendo y he escrito algo sobre, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿y de qué voy a hablar? No tiene mucho sentido hablar de un speech, de un discurso que tengo cuando te enfrentas con realidades como esta, ¿no? Y cuando te enfrentas con la vida de mujeres, porque me preguntaba mientras veía el trocito de docu de Ofelia y lo que contaban las compañeras que trabajan con las víctimas, porque son víctimas, víctimas de varios tipos de violencia. ¿Cuántas se podrán recuperar? ¿Cuántas mueren en el camino? ¿Cuántas desaparecen sin que sepamos que no dejan de ser feminicidios, ¿no? Y entonces, antes de venir, recordé un poema. ¿Conocéis algunas a Eduardo Galeano? Vale. Él escribió un poema, un textito que se llama Los Nadie. Y yo vengo utilizando ese término para las mujeres, o sea, en el femenino, ¿no? Las Nadie. En primer lugar, lo utilizaba para visibilizar los feminicidios, ¿no? ¿Cuántas mujeres son asesinadas? Y tenemos en nuestra base de datos de feminicidio.net casos de mujeres que no se saben los nombres, que tuvieron que hacer colectas, ni siquiera familiares, porque no podían pagar la repatriación de cuerpos, ¿no? O sea, las Nadie. Pero las Nadie no son solamente ellas, también son las mujeres que cruzan el estrecho. Así que voy a acabar con eso, ¿vale? Bueno, a ver. Al final no he usado la presentación, perdón. Las Nadie del estrecho de Gibraltar. No tienen nombre. Cruzan el mar en la noche, como sombras que el agua no quiere tragar. Traen consigo la geografía del hambre, la deuda, la esperanza y el cuerpo convertido en frontera.
Las nadie no salen en las estadísticas ni en los mapas de Europa. Nadie pregunta por ellas, nadie las espera al otro lado. Las nadie son las que limpian, las que cuidan, las que cosechan los frutos y hortalizas del campo, las que el sistema usa y descarta, las que sostienen el mundo. Les prometieron trabajo y encontraron cadenas, les hablaron de futuro y hallaron prostíbulos, esclavitud sexual y laboral, campos de detención, pateras que no llegan. Las nadie no mueren, se disuelven en el silencio. Pero hoy las nombramos, hoy las convocamos, porque hablar de ellas es el comienzo para dignificar la vida, porque su ausencia nos condena y nos obliga a rescatar su memoria. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Te voy a invitar a que te quedes, no te vayas, porque además, si está por ahí Ofelia de Pablo, puede subir también e incorporarse. Vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Vale? Gracias, Ofelia. Se abre un turno de preguntas. Vale, por ahí están. Ha sido ahora, ¿eh? A ver, que estoy yo ahí un poquillo con la rodilla. Necesita micrófono aquí, para que si le ponéis. No tienes, Claro, vale. claro. Vale. No, creo que le harán llegar algún micrófono. ¿Es posible? Vale, perfecto. Bueno, pero voy directamente con el micro ya, muchísimo mejor. Venga. Bueno, mira, aparte de felicitaros a las dos y estar absolutamente de acuerdo con la situación de la prostitución en España, que conozco relativamente bien. No te veo, ¿dónde estás? ¿Perdón? Ah, no te veía, Meli, perdón. Es que por la luz. Sabemos que la media de uso de la pornografía en España está en los 8 años. En los 8 años. Me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre lo que llaman ¿cómo se llama? ¿Prostitución ocasional? No, la feminista, la pederastia no. ¿Proxenetismo? No, el proxenetismo tampoco. Los vídeos de la pornografía que le llaman feminista, perdón. No. Pornografía feminista. Sí, Bueno, ahora que si la pornografía puede ser feminista, sería la pregunta. Bueno, es que le llaman así. Pues si nada. quieren, hagan más preguntas, así para que contestemos 3 o 4 juntas, ¿no? Sí. Para ser más rápido. Bueno, Graciela, si quieres puedes ir respondiendo, ¿no? Ah, vale, bueno, perdón, no digo bueno, a ver, la pornografía feminista no existe, ¿vale? Porque si partimos de que a las mujeres se nos cosifica, es cierto que lo que venden, las que hacen, porque conozco algunas, está financiada por el mismo lobby proxeneta, ¿no? Está financiada por el mismo lobby proxeneta porque necesita poner amabilidad de alguna manera en la industria de la explotación sexual, porque según estudios, voy a decir solo una cifra, más del 85% de la pornografía que se ve es violencia sexual. Es decir, lo que vemos son violaciones, humillaciones a las mujeres, hostigamiento, lo que vemos es relaciones abyectas en los que solamente hay violencia y distintas formas de violencia, porque, por ejemplo, nosotros vamos a publicar ahora un libro sobre las manadas en España. ¿Saben las manadas? Sí, claro. Sí. Bueno, no saben las cifras que tenemos y las manadas están basadas, están tomadas del porno gangbang. Es un tipo de violencia, de 4 hombres hasta 1000 hombres, 700 hombres que violan a una mujer. No, el porno feminista es un lavado de cara de la pornografía, pero como tal no existe. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, Bueno, pues la siguiente pregunta. Sí, yo esta pregunta, o 2 preguntas, van para Ofelia. Nos habéis contado en el documental que, bueno,
que bueno, pues había denuncias y demás. ¿Llegó alguna denuncia a crear una sentencia? Punto, una de ellas. Y la otra pregunta, es decir, hablo concretamente de Almería, de los asentamientos que se destruyeron y demás, ¿no? Las contrataciones raras por debajo de lo que dice la ley. Eso al día de hoy, hablamos de octubre del 2025, ¿tienes alguna información de que se haya transformado algo, que se haya modificado algo? Nada más. Si quieres, empiezo por la segunda, porque ese desalojo que habéis visto de la chica que le tira en la casa y se va todo, eso es de febrero de este año. Lo hemos grabado en febrero de este año. Sí, sí, o sea, yo vine antes de ayer de Almería y eso es a día de hoy. Todo esto está grabado, o sea, os he traído esto porque es un montaje muy rápido de lo que va a ser el documental, porque creo que venía muy a colación del Congreso. Y esto es a día de hoy. Las entrevistas que están grabadas de los salarios, o sea, hay muchas más cosas que evidentemente aquí no cabían. Venta de contratos, o sea, por ejemplo, la mujer, no sé si recordáis la primera que sale diciendo la que querían obligar a prostituirse y se escapó. A esta mujer, aparte de todo eso que le ha pasado, que se ha escapado, que luego encima ha sufrido una violación, o sea, es larguísimo todo lo que ha sufrido, es que encima ahora hay un modelo que es que el empresario te vende el contrato de trabajo. Entonces, a esta mujer ahora le han cobrado 5.000 euros por tener un contrato de trabajo, porque cuando tú vienes sin papeles, tienes que estar 3 años aguantando como puedas y luego conseguir un contrato de trabajo para conseguir los papeles. Pues los empresarios y unas mafias que tienen por ahí tal apalabradas, pero que sin un empresario no se pueden hacer, venden esos contratos. Tú imagínate a esa señora, con la vida que ha llevado, cómo está y todo lo que ocurre, que encima te pidan 5.000 euros para pagar un contrato. Y yo, que cuando me dijo que ya tenía papeles, le dije, hombre, por lo menos podrás ahora ver a tu hija, porque su hija tiene diabetes y ha venido solo para intentar salvarla, ¿no? Y me dice, no puedo, porque imagínate cómo voy a pagar esos 5.000 euros si me marcho. No va a poder volver a su casa, ¿no? O sea, que todo eso es a día de hoy, para que... Y lo que muestra es que en pleno siglo XXI, y por eso con lo de las certificaciones ecológicas, que nos ponemos todos la etiqueta y somos muy cool y muy guay y muy todo eso, esto está pasando antes de ayer en Almería, ¿no? En Almería, en Murcia y en Huelva. Y respecto a la segunda pregunta sobre las sentencias, es muy difícil que lleguen a denunciar, por lo que he contado antes, y luego encima todos esos periplos que ha habido de sentencias, muy pocas han llegado con un juicio positivo hacia las mujeres. Ha habido una sentencia reciente en Huelva en la que lo que se hace es que además es todo una pantalla gigante, porque lo que se hace es que se pone el acento en el capataz, en lo que decía antes, no, es que el capataz les ha hecho esto, pero es que hay una cosa que se llama responsabilidad civil subsidiaria, que es lo que tienen las empresas y es lo que debería aplicarse. O sea, si mi trabajador del Corte Inglés viola a una chica en el cuarto de baño, el Corte Inglés es responsable. ¿Y aquí? ¿Por qué no? O sea, lo dice muy bien la mujer de Comisiones Obreras de por qué no se nombra a la empresa. O sea, al final, y ahora mismo hay una ley que se está intentando poner en marcha desde Europa para que las empresas sean efectivamente castigadas si no cumplen esto, ¿no? Pero es como esta cosa en el limbo que luego... Y al final lo que ocurre, por ejemplo, no lo conté antes, pero lo cuenta un momento en Murcia, estas chicas que hablan al final de las violaciones y todo lo que ha ocurrido, es la primera sentencia que existe de este calibre para un capataz que violaba a todas estas mujeres, ¿no? Y ahora se está intentando la segunda parte, que es las empresas que sabían que ese capataz, porque todas saben lo que ocurre, o sea, todas saben, las empresas dicen, claro, las empresas dicen, a mí tráeme 10 mujeres mañana para que recojan la sandía. ¿De dónde las saques o cómo lo hagas? Me da lo mismo. Y eso de si no follas no trabajas, pues saben que se utiliza. Y a veces lo utilizan los mismos empresarios. Pero en este caso sabían que este capataz hacía eso porque toda la gente en Murcia contrata a este señor porque sabe que tiene ahí material. Entonces, les da igual. Pero lo que es muy fuerte es que se siga haciendo, que todo el mundo lo sepa, que Comisiones Obreras ya lo había denunciado y que todo el mundo haya mirado para otro lado. Entonces, esta sentencia abre un pequeño camino, por eso dice ella que es la punta del iceberg, que por lo menos descubre algo, pero lo que yo sí
invitaría desde aquí que hay muchas asociaciones, fundaciones y grandes expertas que estáis trabajando en todo esto, que os juntaréis de alguna manera, porque lo que ocurre muchas veces es que hay gente que trabaja en Huelva, gente que trabaja en Almería o en Murcia, pero no hay esa red de compartir datos para trabajar unidas, porque para mí, por ejemplo, para hacer el documental ha sido un dolor de cabeza terrible encontrar el número de denuncias exactos, el número de personas que han llegado al juzgado, cómo están las sentencias, porque no hay esa información. Se trabaja con números globales. Incluso desde los sindicatos se mete a las mujeres y a los trabajadores en el mismo bloque. Y entonces no se separa por tema de género, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Yo lo lanzo porque entiendo que hace falta dinero para hacer esto, pero a lo mejor era una... Yo tengo una pregunta que creo que nos interesa a todas aquí, porque me ha despertado muchas preguntas, bueno, por deformación profesional, que soy periodista, de las que has entrevistado, de las mujeres. ¿Qué porcentaje? Yo calculo que casi todas fueron víctimas de explotación sexual y laboral, o de explotación laboral y violencia sexual. Va unido prácticamente. O sea, es que la frase además yo cuando ella pero ¿sabes lo tremendo? Que es que encima forma parte del lenguaje normal. Es que tienen como asumidísimo que para encontrar trabajo se tienen que acostar con el encargado, con el empresario. Es como, claro, es que es lógico. Es que, o sea, como alguna me decía, ¿de qué te extrañas si esto es así? O sea, esa frase de si no follas, no trabajas, es todo en el sur de España, es lo normal en el campo, cosa que a los hombres no les pasa, evidentemente. Qué barbaridad, es que es una barbaridad. Esto lo tenemos que parar, ¿eh? Buenas tardes, buenos días a todos, compañeras y compañeros. Yo tengo una pregunta. Bueno, todos somos conscientes de que a partir de la pandemia, las redes sociales y todo esto ha cambiado nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y en ese sentido va mi pregunta, primero para Ofelia. Preguntarle, creo que hablaste un poquito, pero quizás puedas profundizar un poquito más en el campo que tú haces de sensibilización, de audiovisuales, los retos y desafíos que se te plantea hacer en este trabajo, sobre todo para visibilizar el tema, la problemática de las mujeres migrantes. Y para Graciela, ¿qué opinas de OnlyFans? Lo que no entendí bien es si te refieres a qué retos nos enfrentamos pudiendo utilizar las redes o qué es negativo de las redes, ¿no? Lo que te conlleva a ti para poder, digamos, difundir el material usando las redes sociales, claro. ¿Vale? Y bueno, las dificultades, bueno, también que todo lo que enmarca para llegar a ello, porque el trabajo que te plantea, los documentales que tú produces, hay todo un trabajo. O sea, nosotros vemos la parte bonita, bueno, bonita de visibilizar, ¿no? El trabajo que hay. A eso va mi pregunta. Claro, yo creo que vivimos en un mundo donde las nuevas tecnologías nos invaden, nos aplastan y nos desconciertan muchas veces, pero creo que para la parte de concienciar y de crear ese impacto social son básicas. O sea, al final, lo hablaba con una compañera, que el tema de la imagen es como accede sobre todo la gente joven, cómo las redes les influyen a ellos. Entonces, no tenemos que darle la espalda, al revés, tenemos que apoyarnos en toda esa herramienta. Yo contaba también que por ejemplo, estamos haciendo exposiciones fotográficas en las que incluimos documentales y creamos espacios que se tocan, que se pueden manejar dentro de la sala. ¿Por qué? Porque lo que queremos es atraer precisamente a toda esa juventud que creemos que es la base del cambio. O sea, al final tú necesitas a esos chavales de 12 años concienciarles, y si tú no hablas el mismo lenguaje que ellos, nunca vas a llegar a ellos. O sea, si yo te pongo un informe soporífero que no te vas a leer nunca, que hace mucha falta, pero un niño no se lo va a leer, o un chaval de 18, no nos lo leemos ni nosotros muchas veces porque vamos acelerados. De hecho, la base del documental este que estamos haciendo es para acompañar o sea, el Dignity Firm va a ser un proyecto que va a llevar, pues eso, todo un bloque de información enorme, que es súper necesario, pero a veces tú crees que un eurodiputado se va a sentar a leerte el bloque de información, muchas veces no. Pero si ves el documental, que durará unos 35 minutos, a lo mejor luego dices, oye, me voy a leer el informe. Y si luego haces pequeñas piezas para las redes, para que atraigan y que generen movimiento, claro, o sea, sé que hay mucha desinformación y que es todo un cacao enorme y tal, pero creo que es una herramienta
que puede ser básica para que las cosas lleguen y crear impacto, ¿no? Bueno, esperemos que puedas hacer una guía para que la podamos usar en colegios. Eso estaría... Bueno, el último proyecto llevará asociado un proyecto educativo para que se pueda descargar en colegios y sea así. ¿Cuándo crees que podamos verlo en España? Pues se estrena en marzo, yo espero que en un par de meses o así se podrá ver en España, pero no lo sé seguro porque depende un poco de la red de festivales, porque luego viajará también. Y al final los festivales son importantes para crear ese impacto, que la gente lo espere y venga a verlo luego. Y sobre todo lo que queremos es que pueda también adquirirse por centros culturales, por colegios, o sea, que se pueda incluso poner en clase si quieres, ¿sabes? Como, porque es importante que eso llegue a las aulas, ¿no? Vale. Bueno, Graciela, es tu turno porque te habían preguntado también, Mirta. Sí, que yo me enrollo mucho, lo siento. OnlyFans, que no sé si todo el mundo aquí sabe qué es OnlyFans o necesita explicarse un poco. Bueno, OnlyFans es una plataforma donde uno puede supuestamente no solamente mostrar fotos desnuda o cosificarse de distintas maneras. Yo no sé si hay alguien que no conozca OnlyFans. Yo creo que todo el mundo aquí conoce OnlyFans porque es una usina de propaganda muy fuerte de la prostitución. Lo que hace es dulcificar la prostitución y generar una mentalidad social de que las mujeres pueden vender su propio cuerpo ellas mismas sin que nadie las hostigue, sin que nadie las explote, sin que nadie las toque, ¿no? Pero eso no es cierto. Para empezar, las mujeres que son explotadas sexualmente allí, primero, no es cierto que ganen todo el dinero que dicen que se gana, porque estamos cansadas de ver en las redes casos de mujeres que dicen que ganan 100.000 euros por mes, que ganan millones al año. No, según estadísticas, lo que gana una mujer explotando su cuerpo, o bueno, porque en realidad está explotada por los dueños de OnlyFans, todos los derechos de lo que ella utilice en OnlyFans pertenece a los dueños de OnlyFans. Se van a ver esas imágenes por siempre, es imposible luego quitarlas de las redes porque se reproducen, y el promedio de lo que gana anualmente una mujer que es explotada allí es 2.000 euros. O sea, es mentira que pueden hacerse millonarias y que pueden ganar mucho dinero. Es un gancho también dentro del sistema prostitucional para generar más demanda de captar a mujeres que están en OnlyFans y sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Pero además es una industria que está basada en un modelo que es el de las webcams, ¿no? Hay dos países en el mundo que son las grandes fábricas del mundo de las webcams. Uno es Colombia, el mayor exportador del mundo de las escuelas de OnlyFans, y el otro es Rumanía. En Colombia hay una universidad de webcams que van miles de mujeres al año a aprender supuestamente a cómo explotarse. A ser explotadas de otra manera por el proxenetismo digital. Y hay un fenómeno horrible que se dio el año pasado en una de las principales calles de Medellín, para que vean los efectos del daño social. Mejor siempre con ejemplos, ¿no? Que podrías hacer un docu de esto, que es un tema tremendo. Que es, tuvieron que cerrar, el alcalde de Medellín tuvo que cerrar una de las plazas principales de Medellín porque era tal el aluvión de niñas, sobre todo niñas y niños, que eran llevados incluso ahí por sus padres para ser explotados para el turismo sexual, mal llamado turismo sexual porque es turismo de explotación sexual, que tuvo que cerrar la plaza, ¿no? Promedio de edad de las niñas de 8 a 12 años, ¿vale? Y en las escuelas hay un fenómeno en Medellín, porque hay un alemán que tiene, no sé si 3.000 webs o así, que venden esto de las webcams. Las niñas utilizan las cámaras y son explotadas dentro de las propias escuelas. Ese es el fenómeno que tenemos, que ha producido OnlyFans. Así que imagínate lo que opino de OnlyFans. No sé si queda claro, ¿no? Sí. Bueno, si hay alguna pregunta más, sí. Buenas tardes. Bueno, pues mira, me siento... ha despertado en mí una pregunta para las dos, para compartir aquí con los que estamos aquí, y es del tema de los docentes, ¿no? Hemos hablado con Ofelia, una guía del sistema educativo, compartir que nos sentimos totalmente
en muchos casos aislados y solos, porque nos exponemos ante una situación en la que según la política de turno o según que adoctrinamos y nos encontramos con situaciones con niñas de 8, 10, 12 que seguimos en redes sociales, que nos siguen en las páginas de los colegios de primaria y de secundaria, que las vemos expuestas haciendo bailes de TikTok totalmente cosificadas, ¿vale? Y sexualizados. Y sin embargo, cuando llegas a clase y quieres hablar de sexualidad, de reproducción, de educación sexual, nos encontramos totalmente limitados y solas, porque nos podemos, ante una demanda, ante una queja en el colegio por parte de la familia, de yo no quiero que a mis hijos o a mis hijas se le hable de sexualidad. Lo que no saben esa familia es que su hija tiene un perfil donde que su hijo y su hija consumen porno y es totalmente una venda en los ojos que la sociedad no se quiere quitar. Y muchas veces en ese sentido los educadores y educadoras nos sentimos totalmente aislados y desprotegidos. No sé, por compartir. Gracias. Mira, yo quiero pasar un aviso, porque nosotros damos cursos gratuitos en la plataforma online. Ahora mismo hay un curso, ya cerró, pero los seminarios son gratuitos. Hay un curso que estamos nuevo, que voy a coordinar yo, que se llama Violencia Sexual y Adolescencia, cómo acompañar a las nuevas generaciones. Ah, qué bueno. Para que os veáis lo solas que están, en un día se inscribieron 550 personas. Fíjate. A este curso. 550, tuvimos que cerrar, o sea, no sé cómo vamos a dar formación para 500, pero yo dije, bueno, las que se inscribieron, vamos a... Y a los seminarios abiertos que forman parte de ese curso, el primero se han inscrito 1.100. Quiero deciros, esto que está haciendo Ofelia y lo de trabajar en la sensibilización para transformar la sociedad es fundamental y necesitáis recursos porque la tecnología lo que ha hecho es que ha ido mucho más rápido para poder darle herramientas, instrumentos al proxenetismo, a los explotadores laborales, a todas estas redes de trata laboral y sexual, que la tecnología es un gran aliado para ellos y nosotros estamos llegando tarde. Bueno, pero por lo menos, o sea, creo que ya el escuchar voces como la tuya que dice necesitamos cambiar, necesitamos estar ahí y necesitamos ayuda. O sea, yo creo que ya es algo positivo, ¿no? Porque creo que hasta hace poco se miraba para otro lado, como si esto no existiera, ¿no? Entonces, ahora a mí me alegra mucho que me digas, oye, que lo he abierto y se me han inscrito 1000 personas. O sea, es que es realmente que la gente quiere cambiar esto, ¿no? Yo lo que también veo es que, lo hablábamos antes, que hay un alejamiento tremendo de la manera de comunicar. O sea, el mundo ha cambiado y ahora todo es audiovisual. O sea, los chavales se relacionan con vídeos, no con una charla, no van a estar sentados aquí y que le estés contando, no. Hay que hablar su propio lenguaje. Entonces, y que ellos mismos lleguen a... Exacto, lleguen a sus conclusiones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto educativo que lo hacemos junto con Canon y Manos Unidas, que se llama el Young People Program y ojalá tuviéramos financiación para hacerlo en un montón de colegios y sitios, porque nos han escrito, claro, hacemos una cosa pequeñita que se pueda hacer pues con el presupuesto que hay, pero durante 4 o 5 días se trabaja con los chicos, se les da cámaras y se les enseña a contar sus propias historias. Ellos son nativos digitales, o sea, manejan los equipos, enseguida están haciendo sus historias. Y acaban contando historias, o sea, alucinaríais las historias de chavales entre 12 y 16 años de maltrato, de ciberbullying, de violencia de género, es increíble. Pero las cuentan y sus profesores nos decían, joder, es que nunca nos hablan de esto. Y ahora nos lo están contando a través de imágenes porque luego las exponen en clase y cuentan por qué han elegido esa historia y cómo la han querido contar y tal, ¿no? Y son problemas que a ellos les preocupan porque realmente ellos... A veces pensamos, es que los chavales de 12 años están en la parra, no se enteran de nada, y no es verdad. Lo que pasa es que no tenemos ese vínculo de comunicación y esa herramienta. Entonces, desde que hemos descubierto esto, o sea, nosotros intentamos a los proyectos estos que relacionamos con exposiciones, con fotografía y documental, incluirle esta parte educativa para poder llegar y darles esas herramientas a los chavales y que ellos cuenten sus propias historias, porque es como lo que hablábamos antes, ellas tienen que tener su voz y contar su historia. Y aquí los chicos igual, o sea, creo que no podemos adoctrinarlos, o sea, no funciona eso. Claro, ellos tienen que descubrir su realidad. ¿Y cómo lo hacen? A través de su propia realidad. Y ahora mismo tenemos esa herramienta, que es el digital, que nos puede ayudar. En vez de ser el enemigo, que lo es en muchos casos, porque, por ejemplo, lo de OnlyFans que cuentas es que es espeluznante y además está ahí todos los días, pero no podemos mirar para otro lado. Y creo que debemos coger esa herramienta y usarla precisamente. Entonces,
a través de cosas como, hay que darle la vuelta para que sea algo como más amable, de vamos a dar a los chicos un curso de fotografía y vamos a integrarles en esto. Entonces los padres dicen, ah, venga, vale, y al final quien cuenta la historia no eres tú que estás enseñando al chaval educación sexual, es él mismo, porque sabe mucho de educación sexual, pero a veces la tienen complicada en la cabeza porque no la han ordenado. Entonces, si tú le enseñas a contar esa historia, podrá salir y podréis debatirlo en clase luego, ¿no? Que cuando lo ves en imágenes, de verdad, que eso es alucinante, ¿no? O sea, yo os invitaría mucho a trabajar esas nuevas narrativas con ellos porque ayudan a cambiar realmente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Gracielia, Ofelia, por esta mini charlita que hemos tenido aquí. No hay tiempo para más. Y les recuerdo, hacemos la pausa de la comida y a las 4:15 en la puerta de este teatro, quien no sepa llegar al edificio Salinas, pues nos conducirán hasta allí, y si no, pues allí a partir de las 4:30 empiezan lo que son las mesas de trabajo. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.